Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Omaira Rojas Cabrera es alias Sonia. Sonia llegó a ser la comandante del Frente 14 de las FARC, también fue la jefa de finanzas del bloque sur de las FARC. Y es Sonia, bienvenida a Mesa Blue, Sonia. Tiene que acercarse aquí al micrófono. Muy buenos días para todos aquí los presentes. Sonia es la única guerrillera mujer de las FARC que estuvo presa en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, extraditada. Así es. ¿Y hace cuánto llegó? Llegué el 25 de septiembre del 2018. ¿Y cómo está ahora aquí? Con todo esto que ha pasado, con el proceso de paz, con los exguerrilleros ya metidos en la vida civil, con la JEP, ¿cómo está? Bueno, pues ha sido algo, no ha sido fácil, ¿no? Porque desde el momento que yo llego y venía con la idea de que pues había sido parte del proceso de paz cuando firmo la acreditación que me manda el alto comisionado de los Estados Unidos. Y entonces pues venía con la expectativa que llegaba, me bajaba el avión y quedaba libre de una vez, ¿no? Y la capturen. Pero la sorpresa, aunque yo venía preparada que eso podría pasar, y así salió. Yo llego, me bajo, veníamos en el avión 87 hombres y 8 mujeres, y nos bajaron 3 mujeres primero, después entonces me llaman a mí, salgo a la puerta y me preguntan, ¿quién es Anayibe Rojas Valderrama? Entonces yo digo, soy yo. Me dicen, bueno, entonces usted queda con nosotros. Entonces inmediatamente yo miro para todos los lados, porque yo dije, bueno, si esto pasó aquí, hay periodistas o tiene que haber alguien aquí. Yo miré para todos lados y no miraba ninguna cámara ni nada, pero a lo lejos miré a un hombre con un chaleco de periodista, entonces dije, aquí están. Entonces yo por eso le hice la señal de victoria, que había regresado con dignidad y con la frente en alto. Sonia, usted tiene 3 nombres, Omaira Rojas, Anayibe Rojas y Sonia. ¿Cuál es cuál? Bueno, mi verdadero nombre es Anayibe Rojas Valderrama. Con ese fue el que nació. Con ese fue el que nací, sí. Y con ese fue, solamente yo no fui registrada, mis padres no me registraron, el único documento que yo tengo es el acta cuando me bautizaron. El acta de bautizo. Sí, pero después cuando a mí me capturan y todo eso y la DEA empieza fue al búnker para que yo hablar conmigo para que le diera información. Entonces después eso sale el nombre que yo soy Omaira Rojas Cabrera y con ese nombre me extraditan. ¿Y de dónde sale Omaira Rojas Cabrera? ¿Ese era el nombre que usted usaba en la guerrilla? ¿En las FARC? No, yo no usted usaba Sonia. Sonia. ¿Y Omaira Rojas Cabrera sale cuándo? ¿Cuando se va para Estados Unidos? Cuando me capturan y ya que el proceso que Estados Unidos me pide extradición y todo eso, sale ese nombre. Sonia, ¿y cómo le gusta que le digan? Sonia, porque prácticamente la mitad de mi vida estuve con Anayibe, que me conoció muy poca gente, sino solamente mi familia, amistades. Cuando estaba chiquita. Sí, y ahora, después ya de mitad de la vida, pues todo el mundo me conoce como Sonia, entonces me llaman Sonia. ¿Sonia es de dónde? Yo soy de Palestina, yo nací en Palestina, Huila. ¿Una familia de campesinos? Sí, señora. ¿Qué hacían papá y mamá? Pues era una finca muy pequeña, éramos 2 hermanos, y ahí pues se trabajaba en la finca, trabajamos con mi papá, con mi mamá en la finca, y nosotros hacíamos los quehaceres diarios y ayudábamos a mi papá a coger el café, a la caña, bueno, todos los oficios domésticos que se ven en la casa y del campo, eso hacíamos nosotros. ¿Y usted por qué entra a las FARC? Bueno, yo entro a las FARC porque... Tiene que pegarse al micrófono, Sonia, perdón, porque si no, no la oye la gente. Bueno, debido a la situación que se miraba, éramos 2 hermanos. 12. Somos 8 mujeres, 4 hombres. Uh-huh. Entonces, pues no había dinero para estudiar y pues éramos una familia pobre, ¿no? Entonces mis hermanas, las más mayores, porque todas somos de estatura baja, ellas se iban. Yo me voy a ir a trabajar, ¿A trabajar en dónde? Al lugar, al pueblo donde le salía trabajo. Palestina. A Palestina, o algunas dicen que yo me voy a ir a Bogotá o algo, se iban. Y una de esas, entonces cuando regresó ella, se fue a trabajar y cuando regresó embarazada. Y yo pues dije, pues yo esa vida sí, yo no quiero, ¿no? ¿Y usted tenía cuántos años? Yo tendría en ese tiempo por ahí unos 15, 16 años. Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Usted estudiaba? Yo fui nomás 2 años a la escuela. 2 años, cuando aprendí los bolitas y todas esas cosas, 2 años,
y no más. ¿Aprendió a leer y a escribir en dónde? Sí, allá. ¿En la escuela? En la escuela. ¿Y fue de qué año a qué año? ¿Cuántos años tenía cuando fue a la escuela? Yo creo que tendría por ahí 8 o 10 años, 12 más. Y ahí le enseñaron a leer y a leer y a escribir. Pues no bien, pero pues sí, al menos aprendí a escribir un poquito. Y entonces llega la hermana embarazada. Sí, bueno, entonces ya yo mirando todo eso y pues en eso ya aparece la guerrilla, ¿no? Aparecen los guerrilleros de las FARC, se identificaron como guerrilleros de las FARC. ¿Eso era qué año más o menos? No, eso fue en el 84, porque yo, bueno, entonces, mirando todo eso y pues los planteamientos que ellos tenían, de que ellos querían un mejor futuro para el país, un cambio donde hubiera una igualdad, donde todo mundo tuviera derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, porque eso no se estaba dando, entonces que eso era el cambio que ellos querían y que esa era la lucha de ellos, la lucha por la tierra. Sí, a mí me gustó porque debido a lo que se estaba viviendo, entonces yo pues yo pienso que esta es una opción mejor, y yo mejor me voy para la guerrilla. Entonces yo empecé a hablar con ellos y ellos explicarme cómo era la situación en la guerrilla, qué es lo que se debía hacer, que tocaba cargar pesado, trasnochar, aguantar hambre, caminar, bueno, muchas cosas, ¿no? Que se daba ya dentro de la organización. Más nunca ellos me obligaron, bueno, es que tiene que ir con nosotros, eso es obligatorio, no, eso es voluntario. Y cada uno lo decide. Entonces fuimos hablando y pues a mí me gustó. ¿Y usted le preguntó a su papá o a su mamá o a su familia? No, porque si yo les iba a decir a ellos no me iban a dejar ir. Yo nunca les dije a ellos que yo me iba a ir, entonces yo me escapé de la casa y yo me fui. ¿Y en su familia sus hermanos, los 11 hermanos, qué hacían? ¿Alguno terminó también en la guerrilla no, o en ninguno, las autodefensas o en algún otro grupo? Ninguno. Nada. No, solamente uno de mi hermano, el de los hombres, el menor, que me seguía a mí, él terminó el bachillerato porque el padrino que tenía le dio estudio y entonces terminó el bachillerato y él se fue a la policía a pagar el servicio. ¿Y se quedó en la policía? No, él no se quedó en la policía porque estuvo allá no sé cuánto tiempo. Bueno, yo ya me había ido para la guerrilla, pero al tiempo él se aburrió y se escapó de las fuerzas militares donde estaba y se fue. Y entonces ya ellos empezaron a buscarlo. Y pues tanto insistencia, mi papá les dijo que si no iba a pasar nada, él lo entregaba, decía dónde estaba. Entonces le dijeron que sí, que no hay ningún problema, que lo que necesitaban era saber dónde estaba y qué tal. Sonia, ¿y usted entonces se va para las FARC y qué arranca a hacer? ¿Qué comenzó a hacer en las FARC? ¿Cómo fue su ascenso? Porque usted llega a ser una comandante importante. Bueno, yo llego a las FARC y cuando llega uno, pues le dan a un entrenamiento político-militar, donde le enseñan a uno pues todas las normas dentro de las FARC, a manejar las armas, a dispararlas, y en lo político, lo que se está dando a nivel nacional en el país, y bueno, todo eso le enseñan a uno. Y de ahí pues yo empecé pues como guerrillera de base y prácticamente yo nunca he tenido un alto mando como dicen los medios, no. ¿Usted fue comandante del Frente 14? No, yo no fui comandante del Frente 14. ¿Fue qué, jefe de finanzas? No jefe de finanzas tampoco, estuve encargada de las finanzas en el área del Caguán, del 14 Frente, pero no como jefe de finanzas, ni tampoco fui comandante del 14 Frente. ¿Y entonces por qué dice en todo lado la información suya eso? Es que esa es la falsa información y lo que dicen los medios, porque no averiguan ni se dan cuenta de la realidad de los hechos, sino que lanzan cosas que no son. Entonces yo por eso le pregunto, entonces, ¿qué hizo? Cuénteme, llegó a las FARC, comenzó a trabajar, ¿y qué hizo en las FARC? Bueno, yo comencé a trabajar y yo ingresé al 13 Frente de las FARC. Después de un tiempo ahí me trasladan al tercer Frente de las FARC. En el 1990 me trasladan al 14 Frente. Yo pedí el traslado para el 14 Frente. En el 90. ¿Y por qué quería estar en el Frente 14? Porque me di cuenta de que para ese lado estaba un hermano mío y de pronto tenía más posibilidades de estarlos viendo que estando en el 13 Frente, que era más distancia, ¿no? Sí, el 14 es el Caguán, ¿no? El Caguán, sí. Sí, el Caguán de Cartagena del Chairá. Sí. Toda esa parte hacia abajo. Y por ese motivo yo pedí traslado. Y me fui y allá pues empecé normalmente pues como guerrillera de base todo el tiempo y al último a mí me dieron un cargo de responsabilidad de comandante de escuadra. ¿Qué hace un comandante de escuadra? El comandante de escuadra pues tiene a su cargo 12 hombres. ¿verdad? O sea, será la jefa de 12 guerrilleros. De 12 guerrilleros. ¿Y qué hacían?
Pues diferentes actividades. Operativos. Lo mandan a uno a operaciones militares, a hacer todos los trabajos que hay dentro del campamento. Tiene más responsabilidad porque está a cargo de esos 12 muchachos. ¿Y usted cómo, siendo mujer, siendo tan chiquitica, Perdón. habiendo entrado tan niña, termina siendo la jefa de 14 guerrilleros en la mitad de un momento de la guerra colombiana? Pues es que dentro de las FARC no se adquiere, o sea, que una persona sea un líder o un comandante por antigüedad o por nada, sino por el comportamiento, por la conducta y la responsabilidad que le miran a uno en los diferentes trabajos que le asignan a uno. Entonces, bueno, esta puede ser capaz de manejar 5 muchachos o 12 muchachos o más muchachos. Entonces usted arranca, llega a ser la jefa de este grupo. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué más hace? ¿Cómo termina manejando finanzas? O siendo, como dice usted, que usted dice que no fue la jefa de finanzas del Frente 14, sino la ¿qué? ¿Cuál es el cargo que dice usted que tuvo? Encargada de finanzas. Sí, encargada de finanzas de esa ¿Cómo área. termina? Porque eso es un cargo importante, ¿o no? Bueno, eso... ¿Manejar las finanzas de un frente? Sí, eso pasó creo que fue en el tiempo del despeje, de cuando estaba el diálogo con Pastrana en San Vicente del Caguán. Yo llegué al Caguán en el 2001 a desempeñar ese cargo, porque tenían que cambiar a la otra persona que había ahí, por no sé por qué circunstancia, lo iban a mandar para otro lugar, y entonces me mandan a mí, y yo voy a desempeñar ese cargo. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que recoger el impuesto para nadie es un secreto que fue una política nacional a nivel de las FARC de que se cobrara un impuesto al gramaje de la base de coca que iban a comprar, las personas que iban a comprarlas. Entonces yo era la encargada de cobrar ese impuesto. ¿Usted recogía esa plata? Yo recogía ese dinero. ¿Cuánta plata llegó a manejar? Eso no era relativo, porque había, por ejemplo, fines de semana que 200, 300 millones, pero como llegaba, entonces así mismo también se gastaba. ¿Quién pagaba ese impuesto? Ese impuesto los pagaban las personas que iban a comprar la coca. ¿Y quiénes eran los compradores? Pues la verdad es que sí, yo no le puedo decir quiénes eran, porque yo por ejemplo no le investigaba, bueno, ¿usted cómo se llama? ¿De dónde viene? No. Digamos, bueno, nosotros venimos aquí a llevar esto y entonces ¿cuánto es el impuesto? ¿A usted le tocó compradores solamente colombianos o alguna vez extranjeros? Pues por la habla eran colombianos, yo nunca tuve relación con gente extranjera ni mucho menos. ¿Y le compraban a usted? No, a mí no. ¿A usted no? Lo compraban a los campesinos. Entonces los campesinos vendían ya la pasta de coca hecha. Sí, señora. Ya la pasta, ¿no? Y esa pasta, para poderla que los campesinos la negociaran, tenían que pagarle un impuesto a la guerrilla. A la guerrilla. Ese impuesto lo recibía usted. Ese impuesto ¿Un fin de semana es que de viernes a domingo? No, eso se hacía los sábados y domingos. ¿Y se ganaba 300, 200 millones de pesos? Sí, señor. Cuando estaba normal el negocio. Normal. ¿Cuántas personas como usted, cuántos jefes de finanzas o como dice usted, encargada de finanzas, en aquel momento había en Colombia? ¿Usted sabe? Yo no sé, para tener un estimado de cuánto llegó a tener la FARC en ese momento. Yo no lo puedo saber porque cada frente tenía su encargado. Claro. Y entonces usted, esa plata, ¿a quién le rendía cuentas o qué hacía con esa plata? Bueno, de esa plata yo también era para conseguir todo lo que se necesitaban de las FARC. Un ejemplo, la logística, los medicamentos, lo que se necesitaba y lo que no se usaba, pues entonces se entregaba al comandante del bloque, que era Joaquín Gómez. Joaquín Gómez. Sí. Que hoy en día está en Pondores, ¿no? Sí, señora. En La Guajira. ¿Y su relación con él cómo era? ¿Y cómo es ahora? Pues la verdad que no, pues cuando podía ir allá, pues bien, normal, pero no, yo no iba mucho tiempo porque ellos estaban en lugares diferentes y nosotros en lugares diferentes. Ellos estaban en lugares donde tenían su gente que los cuidaban y allá no podía ir tampoco todo el mundo. ¿Usted era una guerrillera importante, Sonia? Pues yo no me considero importante. Pero tenía poder, autoridad. Autoridad solamente en el cargo que me habían delegado para cumplir esa misión, no más. Pero sí, Sonia era de confianza porque para manejar el dinero con el que se sostenía el frente, dárselo a Sonia, ¿por qué confiaban tanto en Sonia? Pues ya les explicaba, el trabajo, la conducta que uno desempeñaba en todas las labores, esa podía ser la confianza que habían depositado en mí. ¿Y esa plata, qué pasa si se perdía un peso? ¿Quién le controlaba cuánta plata había? Pues no se podía perder un peso, porque si se perdía un peso y no daba unas cuentas claras, dentro de las FARC se considera robo. Y ese robo podría desencadenar en un consejo de guerra y en lo posible un fusilamiento.
Claro. Entonces usted decía, yo tengo 200 millones, me gasté 10 en papa, 3 en esto, todo muy minucioso. Sí, señora. Todo se entregaba cuentas con facturas de lo que se conseguía y lo que no y se entregaba. ¿Y quién le hacía las compras? ¿Mm? ¿Quién hacía las compras? Pues diferentes De los mercados y esto. Pues sí, se hacían las compras en el mismo pueblito, que a veces se conseguían muchas cosas ahí y las que no. Entonces, pues diferentes personas que nos apoyaban, entonces ellos hacían las compras. Ya, bueno, necesito que me haga el favor y me traiga tal y tales cosas. ¿Alguna vez le tocó que no le cuadrara una cuenta? No. Siempre le funcionó. Correctamente. Las finanzas. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo fue la encargada de las finanzas del Frente 14? De 2001 hasta que me capturaron. O sea, a usted la capturaron en el 2004. El 10 de febrero. Y se va para Washington, ¿no? La ¿Ah? envían a Washington. Pues bueno, inmediatamente no me envían. ¿Cómo fue eso? Cuénteme. Me enviaron a hacer unas llamadas para encargar unas máquinas que necesitaban, unas motosierras, unas plantas pequeñas de generadores de energía, y que hiciera esos encargos. Yo salí al pueblito, hice las llamadas, encargué esas cosas, y pues mi hermano vivía ahí cerca, y nos fuimos. Yo le dije, vámonos a dormir porque ya es noche, entonces vámonos, quedamos allá y mañana nos regresamos, porque la misión era ir esa noche y al otro día regresarnos. Y pues teniendo en cuenta de que es una violación a las normas de las FARC, porque uno no se podía quedar en una casa donde hubiera población civil, era prohibido. Pero yo, como estaba de mi hermano, yo me fui para allá. Y llegamos allá y como a las 10, 11 de la noche. Por allá no habían operativos militares, no había nada, y nosotros nos acostamos. Vinimos, colocamos una minuta y una guardia y nos acostamos, y como a las 2 de la mañana creo que eran, o más tarde, cuando el muchacho que estaba de guardia me llamó y me dijo, Sonia, son en los helicópteros. Entonces yo me despierto, yo me siento en la cama y claro, yo los escuché. Y me dio una vez me brinco en la cama a ponerme pantalones, camisa, todo, porque yo estaba durmiendo en panty y brasier. Eso debe ser muy asustador, ¿o no? Pues en el momento a mí no me dio susto porque la reacción era ver cómo vamos a salir, ¿no? Y cuando yo salí hacia la sala, yo ya el ejército estaba anillando la casa, entonces ya no había nada que hacer. Entonces, bueno, ya nos tocó. ¿La capturaron? Me capturaron. ¿Usted cree que alguien le hizo una emboscada? Posiblemente sí, porque nunca había ejército, no iba ejército, aunque estaba tan cerca, estaba en Cartagena del Chairá, en deslizadora 2 horas y media, y pronto en avión, helicóptero, pues 10 minutos o menos. Claro. ¿Usted cree que sí? Posiblemente. ¿Sí? Sí. ¿Con los años? ¿Y quién? Ah, ¿Quién? pues en el momento no podría decir quién. Pero después de todos estos años, ¿qué piensa? ¿Ah? ¿Qué piensa después de todos estos No, pues años? sí, es posible que sí, fue todo un plan preparado para capturarme. ¿Y por qué habrían de hacer eso? Pues, ¿Quién? El ejército. Claro, el ejército tiene sus razones, pero digo, ¿por qué las FARC habrían de entregar a Sonia? No, es que no estoy diciendo que fue las FARC. De pronto fue otra persona, un civil o una persona infiltrada que haya tenido el ejército dentro de la zona. Ah, le entiendo. Sí, pero no las FARC. No las FARC. No las FARC, no. Ah, bueno, eso entonces está claro. No Sí, las FARC, no pero las- ¿usted cree que algún infiltrado? No, sí, posiblemente, pero las FARC no. Bueno, No. y entonces allí la capturan en el 2004 y la envían a Washington. ¿Cuánto tiempo después? ¿Como No. 2 o 3 años después? No, 13 meses después. 13 meses después. ¿Por qué? Por cargos de narcotráfico. Bueno, me envía esto, a nosotros nos capturan, nos llevan al búnker y allá nosotros inmediatamente con los muchachos guerrilleros que me capturaron, porque no me capturaron solo a mí, capturaron a 4 muchachos guerrilleros que andaban conmigo y a todos los civiles de la casa, pues no, como siempre digo, no hallaron el perro porque no lo encontraron. No a todos, niños y todos los que habían. Pero nosotros los guerrilleros nos aceptamos los cargos y nos fuimos a sentencia anticipada. Y como a los 3 días ya nos habían dado la sentencia. Ujú. ¿Cuántos 3 años días. de condena? A los muchachos que andaban conmigo les dieron 4 años y a mí me dieron 4 años y 6 meses porque que yo era la comandante y que toda la cosa. Entonces por eso me dieron los 4 años y 6 meses. Estando ya ahí en el búnker, esperando que nos llevaran a ellos para Picota, creo que les iban allá, área Mil Buen Pastor, ahí llegaron los de la DEA a hablar conmigo. Entonces ellos me sacan a hablar y yo salgo. Yo no sabía quién había venido, pero la guardia de ahí me sacan y me llevan a un cuarto y cuando yo llegué estaban ellos, habían 2 hombres altos y 2 mujeres, les traducían. Y empezaron a hablar conmigo, a hacerme preguntas y yo respondiendo.
Entonces a lo último ellos me dijeron que no, que ellos lo que querían era que yo les diera información de los comandantes de las FARC. Entonces yo les dije que yo no puedo hacerlo porque yo no los conozco, como ustedes los conocen, los conozco yo. Yo conozco a mi comandante y a Fabián. Pero Fabián Ramírez. Pero a los otros comandantes no los conozco, como ustedes, televisión, revistas, periódicos, no, pero el resto no, porque ellos tienen su guardia, su seguridad, allá no entra todo mundo y yo no los conozco a ellos. Entonces yo no puedo decir que no, que díganos que nada. Yo les dije que no, que yo no les puedo dar información de personas que yo no sabía. Entonces me dijeron, no, es que si usted nos dice que ellos son narcotraficantes y le mandan droga para los Estados Unidos, nosotros no la llevamos a usted a Estados Unidos, le damos lo que usted necesite, su hijo, su familia, todos van, dinero, estudios, todo van a tener. Yo les dije, no, yo no voy a decirles cosas y mentiras para obtener beneficios por algo que no es así, yo no conozco. Usted no sabía realmente. Yo no sabía. ¿O le daba miedo contar? No, yo no sabía. Les dije, porque yo conocía a mi comandante y yo les dije, yo nunca sé lo que cobramos. ¿Usted conocía a Fabián Ramírez a Fabián y a Joaquín? Ramírez y a Joaquín Gómez. Sí. Y a Reyes también lo conocí, pero al resto de otros comandantes. A Raúl Reyes. A Raúl Reyes. Entonces yo les dije no. Entonces pues ellos me dicen, bueno, como quiera, díganos o no nos digan, la vamos a extraditar. La metemos en un cuarto oscuro donde metemos todos los terroristas y tiene que pasar muchos años sin ver su familia y su hijo. Yo le dije, pues llévenme, porque yo no sé nada, ni les voy a hacer nada. Entonces ellos me sacan del cuarto, me toman las huellas y fotos y se fueron. Y me llevaron para el Buen Pastor al otro día. Y a los más o menos yo calculo 3, 4 meses, no recuerdo el tiempo, llegó el fiscal que tenía mi caso y me dijo que Estados Unidos me pedía extradición. Entonces yo digo, eso es todo un montaje, por lo que yo no les di información, porque cuando a uno lo capturan, y si tiene pedido de extradición, inmediatamente le dicen, usted es capturado con fines de extradición. Claro. Pero a mí nunca me dijeron eso, sino fue después de toda esa conversación que tuvimos con ellos, entonces es que Estados Unidos me pide extradición. ¿Y cómo es el día en que la extraditan? Bueno, el día que me extraditan, la verdad yo me quería ir. ¿Para Estados Unidos? Sí. ¿Y por qué? Porque en esa cárcel donde me tenían, eso era en esa de Valledupar. ¿En la Tramacua? Sí, porque es que a mí me llegan y yo estando en el Buen Pastor. Pero la Tramacua no es solo de hombres. Sí, pero allá me llevaron. ¿A la Tramacua? Estando yo en diciembre todavía del mismo año, como el 26, 27, algo no había pasado todavía el año, me llevan a mí, una madrugada me dicen me dicen, Sonia, liste porque no, se va a ir. Yo le dije, ¿para dónde me van a llevar? Ellos no sabemos. No sabemos. Yo le dije, está bien. Y yo alisté todo y me dijeron unos 2, 3 cambios de ropa y que se va. Entonces me llevaron, a mí me tuvieron desaparecida 16 días por en alta mar. Me metieron, me llevaron, me montaron en una avioneta, después aterrizó en Juan Chaco, de ahí me montaron un helicóptero, me bajaron de allí. ¿Quién? El IMPEC. El IMPEC ordenado por la DEA, porque ¿quién más? Y de allí me bajaron de la avioneta esta, me montaron en un helicóptero y anduvo otro ratito, después del helicóptero un carro y del carro al barco. Eso fue todo una travesía. Una travesía. Y me tuvieron 16 días. Por ahí nadie sabía. El abogado iba al fiscal que tenía el caso, no sabía dónde estaba. Iba al Buen Pastor a preguntar al director, no sabía. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ahí cómo termina en un avión de la DEA? No, es que a mí ahí no me suben todavía en un avión de la DEA. Ahí me llevan, me tienen 16 días allá en el barco metido en alta mar. De ahí me regresan de nuevo, cuando el abogado ya piensa pronunciar qué está pasando, que es donde me tienen. Me regresan otra vez, pero no me regresan a Bogotá. Me llevan entonces a Valledupar. Y entonces en esa cárcel, pues horrible, en el cuarto donde me tenían, habían unas ratas con una cola así larga, me subían a la cama. Habían moscos, habían cucarachas, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, y ya con eso que ya se miraba que era irreversible, porque usted sabe que en la presidencia de Uribe, pues todo era un plan para extraditar y entregar a los nacionales a Estados Unidos. Entonces yo decía, bueno, pues ya me toca irme. Y cada rato los de la guardia ahí pues me preguntaban, yo decía, no, yo me quiero ir, yo me voy. Bueno, ¿y por qué hay que irle? Porque de pronto puede ser mejor allá que ni acá, porque mire estas condiciones donde estoy. Y ya empezó y entonces en marzo del 2000, el marzo 9, ya se llegó la hora de irme.
¿Y cómo fue la extraditada? Pues llegaron ahí no llegaron los de la DEA me estaban esperando creo que fue en Barranquilla o Cartagena, algo así, bueno, en un aeropuerto. Ellos no llegaron ahí. Los del INPE llegaron y me hicieron firmar la extradición y ellos mismos me llevaron a Valledupar, allá a Cartagena en un helicóptero. Y ahí sí estaban los de la DEA esperándome. Y ahí llega, para Miami y sigue a Washington. Ahí sí, paramos creo que sí fue en Miami o en Atlanta, algo así. Y de allí ya me llevan a Washington. Y en Washington le hacen un juicio, ¿no? Un juicio Sí. largo, la condenan No, el juicio duró... 3 meses. No. Bueno, fue mucho tiempo el que tuvimos que pasar ahí para que empezaran el juicio. Porque los fiscales que tenían el caso en Estados Unidos, ellos no tenían pruebas, ellos no tenían nada. Entonces ellos estaban recolectando todo lo que pudieran, buscando testigos falsos para llevarlos y para ahí sí empezaron el juicio. Porque ellos lo que querían era que no me fuera a juicio, que colaborara, y yo les dije que no, que yo era inocente, que no debía nada y que yo me iba a juicio. Pero usted, ¿por qué decía que era inocente si a usted la estaban condenando por tráfico de drogas? Que Pues era lo es que sí, hacía. pero es que yo no envié nada. Si yo fuera enviado siquiera un poquito, yo decía, bueno, con justo estoy Claro, pagando. porque ahí es que explicar. Entonces, el cargo es envío de droga a Estados Unidos de 110 kilos No, de cocaína a eso Estados lo Unidos. otro que yo también Usted quiero- no los enviaba, pero usted los administraba. Mire, eso es lo otro que yo también quiero aclarar aquí, porque muchos medios hablan mucho y argumentan mucho. Unos dicen que me procesaron y que me condenaron allá porque yo envié 6 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso no es verdad. Otros dicen, y a mí, y si usted mire el indictment, lo que dice ahí es que a nosotros nos juzgan y nos condenan por conspiración, por procesar, enviar y distribuir 5 kilogramos de cocaína en los Estados Unidos. Ese es el caso. 5, 5. no 110 ni No 150. 110. Y yo si 5. fuera mandado 1 gramo, yo hubiera dicho, bueno, está bien y estoy pagando justo, ¿verdad? Sonia, pero nada. ¿por qué en ese momento, porque el juicio suyo fue casi que muy similar al juicio, yo cubrí su juicio, Sí. yo era corresponsal en Washington, Ujú. y cubrí los 2 juicios de Simón Trinidad. Y en esa época los juicios, el de Simón Trinidad, los 2 eran por narcotráfico, y el suyo también era por narcotráfico. Y era un jurado que no tiene ni idea de Colombia, ni de si hubo acá mafia o no, porque es un jurado que escogen al azar en la calle. Los 2 juicios que le hicieron a Simón Trinidad por narcotráfico resultaron nulos. Y al final a él lo condenan a 60 años de cárcel por un tercer juicio que le hacen por terrorismo, porque ahí involucran el secuestro de los 3 estadounidenses, de Mark Gonsalves, Keith Stansel y Thomas House. Ujú. ¿Por qué un jurado que no conoce de nada de Colombia, a usted en el primer y único juicio que le hacen por narcotráfico, sí la encuentran culpable? ¿Por qué? Por el montaje y toda la cantidad de testigos falsos que llevaron. Es que entre todos los testigos que llevaron, ellos llevaron 25 testigos, pero a lo último entonces ya para el juicio dejaron a 5. Y como es un jurado que no conoce la realidad de los hechos, no conoce Colombia, entonces ellos se basaron en las mentiras que dijeron todos estos testigos. ¿Quiénes fueron esos testigos que usted recuerda? Fueron 5 personas, los últimos que yo conozco, que yo... ¿Usted los conocía antes? De esos a 3. ¿A quiénes? A una señora que llamaba Marta, Ujú. a otro que llamaba Palacios, ¿Que eran exguerrilleros? no, ¿O eran qué? civiles, y otro que era un miliciano, que le decían Fripos. Que ellos decían que habían negociado con usted. Sí, Básicamente. hablaron toda la cantidad de carreta. ¿Y por qué usted cree que el jurado de Estados Unidos le creyó a esos testigos y a los de Trinidad no? O sea, a Trinidad también le llevaron otros testigos iguales. Por la cantidad de argumento que ellos decían. Y tal vez por los argumentos de Trinidad para defenderse, ¿puede ser? Puede ser también. ¿No? ¿También? Ujú. Porque me acuerdo del juicio de Trinidad que además se ponía a llorar justo en las mismas partes, en las mismas declaraciones y de Ujú. cierta forma conmovía al público. Bueno, entonces a usted la tienen presa, primero en DC Jail, o Sí, en DC Jail en DC Washington. Jail, que es la cárcel De Washington. local de Washington. Ujú. Ahí estuvo, ¿no? Sí. Mientras el juicio. ¿Cómo es DC Jail? ¿Cómo es una cárcel en Washington? Horrible. ¿Por qué? Porque usted está ahí encerrado 24 horas. Está usted ahí las 24 horas sin mirar la luz del día. Solamente hay unas ventanitas chiquitas como así, pero son negras y usted no tiene visibilidad para ningún lado.
para ningún lado, porque hay otro edificio, porque son varios edificios, varias torres donde hay puros presos, ¿no? Entonces usted no mira para ningún lado. Y las rejas son unas rejas de barrote donde está la luz prendida todo el tiempo. ¿Sol? Nada. ¿Nunca? 29 meses sin sol. Mientras estuvo en la cárcel en En Washington. Washington, sí. ¿Y quiénes eran sus compañeros de cárcel, de celda, de patio? Ahí, bueno, pues había muchos, pero yo no tenía contacto con ninguno. ¿No podía hablar con nadie? No. ¿Y qué hacía en el día? ¿Cómo eran sus días en la cárcel? Bueno, mi día en la cárcel yo leía, escribía y hacía ejercicios, allí en esa celda. ¿Leía qué? Libros. ¿Que le mandaba a quién? Había una señora, una monja, que ella al último, después de varios días, me encontró, porque el problema es que como allá yo llego y hasta mí no, o sea, a mí me extraditan con Omaira Rojas Cabrera, ¿verdad? Pero en Washington, A Nayibe. a mí El me juntan indictment era Nayibe. a Nayibe, ¿verdad? Y tampoco tenían el nombre correcto, porque mi primer apellido es Rojas Valderrama. Y allá me tenían como Valderrama. Rojas. ¿Su abogada era una cubana, Carmen? Sí, Carmen Hernández. Carmen Hernández. Sí, entonces la señora, la monja, ella me estaba buscando como Nayibe, porque una muchacha de acá que habían llevado antes, también, ella le había dicho, ya se la trajeron, esté pendiente y vaya a darse cuenta para que hable con ella, el que necesita. Y ella me buscaba y no me encontraba. Ella iba y le decía, no, pues que no, que sí, que ella está ahí, porque de allá de Colombia teniendo que sí la trajeron y ella está ahí. Y la monjita iba, búsqueme, iba, averiguaba con esas guardias y nada. Y al último ella me encontró, como al mes yo creo, me encontró. Y entonces con ella me llevaba libros para leer, la monja, y me llevaba papel de carta para escribir y toda esa cosa. ¿Y usted podía recibir llamadas y comunicarse con Colombia? No. Usted tiene hijos, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Fueron uno. Fueron 6 meses, los primeros 6 meses, fue totalmente incomunicada. Esto no llamaba ni para la abogada, ni escribirle a la abogada, ni a nadie. La abogada Carmen era de oficio, se la da el gobierno. Sí, de del Estados gobierno, Unidos. ese es del gobierno. Sí. Ella fue una abogada del gobierno. Pero los primeros 6 meses, vuelvo y repito, fue incomunicada, ni escribir, ni llamadas, ni con la abogada. Pero eso era mientras empezaba el juicio. Sí, pero el juicio duró para empezar como casi 2 años. Porque El proceso. El proceso que me lleva. Yo llegué allá el 9 de marzo del 2005 y el juicio empezó en el 2007. Ujú. Entonces estuvo 6 meses incomunicada y luego... Bueno, y entonces ya después de esos 6 meses, entonces ya me dejaban que yo podía escribir cartas y me daban una llamada. Y entonces la señora, la monja, ella me llevaba los números de tarjeta, o a veces me dejaban salir con ella allá a una oficina, entonces a través de ella podía hacer una llamada. Le hacen finalmente un juicio y el 20 de febrero del 2007 la condenan a prisión bajo cargos de drogas. ¿El 20 de febrero? ¿El 20 de febrero del 2007? No. ¿Cuándo fue? A mí me capturan el 10 de febrero del 2004. Acá. En Bogotá. En Bogotá. En Colombia. En Colombia. ¿Y cuándo la condenan en Estados Unidos? Me condenaron, creo que fue en junio del 2007. Ok, esa fecha hay que revisarla, Julián. Sí, porque es que hay mucha mala información de los medios de fechas y de cosas. No, lo que pasa es que como es un caso tan hermético, yo la verdad es que no me acuerdo porque yo estaba ese día en el juicio, pero no me acuerdo. Fue en junio, el día de la sentencia, que nos dieron la sentencia fue en junio del 2007. Entonces la condenan en junio del 2007 a 16 años de cárcel. 16 años y 8 meses. Eso otro también quiero aclarar, porque muchos medios están diciendo, unos dicen que fueron 13 años, otros dicen que 15, entonces no, fueron 16 años, 8 meses. 16, que se reducen, ¿por qué? Allá dan 51 días de buen tiempo, buena conducta, le dan a las personas. Entonces, si uno tiene una buena conducta que nunca tiene un reporte, entonces le cuenta todo ese tiempo. Entonces, por eso, entonces a mí me reducen a 2 años y 2 meses. Le reducen. Me reducen allá. Por buena conducta. ¿Qué más le reducen? ¿Cuánto tiempo terminó pagando finalmente de 15 cárcel? años. 15 años. Me faltó una semana prácticamente, porque yo allá pasé casi 14 años allá, 13 meses acá, y más los 4 meses después porque yo me capturan en febrero del 2004, ¿verdad? Sí. Y salgo en enero 28 del 2019. ¿Cuántos años tiene usted, Sonia? 52. 52. O sea, todo esto comenzó cuando tenía 30 y pico. Sí.
Y después de que la condenan, la llevan a una cárcel, ¿en dónde? Porque no estuvo en Washington todo el tiempo. No, me llevaron a Fort Worth, en Dallas, a una cárcel que se llama Carswell, Medical Care Center Carswell, en una unidad de máxima seguridad, porque me llevaron allá, eso es como un hospital, pero me llevaron allá por el sentido de que es la única cárcel de los Estados Unidos que tiene una unidad de máxima seguridad para mujeres, allá. ¿Y usted por qué estaba en cárcel de máxima seguridad? Pues por el estatus de FARC y porque era de las FARC. ¿Por terrorista? No por terrorista, porque... No, porque su juicio era narcotráfico, era no narcotráfico. terrorismo. Terrorismo es la condena de Trinidad. Pues eso era lo que querían los fiscales, ¿no? Que nos metieran al último, que metieran terrorismo, y el juez dijo que no, porque lo que me estaban juzgando a mí era la conspiración, no rebelión ni ninguna de esas cosas. ¿Cómo es una cárcel de máxima seguridad para mujeres? En Estados Unidos. Es una unidad pequeña donde hay control total de todo. Sí pude, después que llegué ahí me tuvieron como una semana en la celda encerrada yo sola, porque allá después que lo llevan a una federal, entonces hay niveles de seguridad. Está el máximo, el más alto está 5, 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Usted sabe nivel qué? Cuando llegué, la primer mes me tuvieron en nivel 5. Yo no podía salir a nada, solamente me sacaban 1 hora para que, ahí sí ya empecé a agarrar sol, para que caminara en una cancha, y el resto la pasaba en la celda, y me llevaban la comida, todo. La ropa me la lavaban. Y bueno, después del mes, ya me dieron el nivel 4. El nivel 4 entonces significa que podía salir afuera, ya no me ponían las esposas para salir afuera al patio. Podía salir a los alimentos ahí con todas las otras mujeres. Así pasé como un mes también. Nivel 4. Sí, nivel 4. Y ya después me dieron el nivel 3, que ya no tenía problema. Entonces, cuando les abrían la puerta a todas las mujeres, entonces yo también podía salir al horario que la abren a las 6:30 de la mañana. Entonces yo salía con todas las mujeres y ya me involucré a las labores de ahí de la prisión. ¿Qué son cuáles? Reglas. Ahí por regla general, pues trabajar, o sea, limpiar, porque es lo que tiene que hacer uno. Limpiar, y todo el mundo tiene que trabajar ahí. Así usted tenga que limpiar un solo vidrio, pero tiene que tener un trabajo y hacer algo. ¿Y esas otras mujeres que había eran de dónde? De allí, de ¿Estados Unidos? De varios lugares de Estados Unidos, de varios estados de los Estados Unidos. ¿Más colombianas? Había solo una. ¿Quién? Ella llamaba Milena, pero se vino como en el 2009 se vino ella. ¿Y estaba presa por qué? Ella estaba presa porque su marido estaba preso y habían tenido unas llamadas, algo así, no sé, porque yo no averiguaba mucho de los casos, porque es mejor uno no, entre menos sabe, más vive. Sonia, ¿y cómo hacía para comunicarse? ¿Usted aprendió inglés allá? Porque si sus compañeras todas eran norteamericanas. Bueno, cuando yo llegué allá sabía un poquito de vocabulario, porque la monja que le digo, ella me llevó un librito de vocabulario, y ella cuando me iba a visitar se paraba 1 hora conmigo en la reja, y entonces ahí nos poníamos a hablar y ella me empezaba a explicar. Entonces a través de eso yo ya sabía al menos decir que pedir una cuchara en inglés, o si que me quiero bañar, o que quiero agua, bueno, algo muy, muy básico. Pues cuando uno llega allá, por regla general, y es de la prisión, que como segunda lengua tiene que aprender el inglés. Entonces allá, después que ya me quitaron esos niveles de seguridad, que ya quedé en el 3, me pusieron un profesor y me daban 1 hora a la semana. ¿Y aprendió a hablar inglés? ¿Do you speak English? Little bit. Aprendí poquito. ¿Qué aprendió a decir? ¿Ah? ¿Qué sabe decir en inglés? Bueno, aprendí a comunicarme con las mujeres allá, y pasé varios tiempo, pero lo logré, y yo me gradué allá en el inglés, en el ISR. Pasé el inglés. No hablo mucho. Pero sobrevivió en la cárcel Pero hablando... sobreviví y entiendo, y si me toca leer algo lo leo. ¿Dónde se bañaba? Bueno, allá en la federal. Yo en mi cuarto tenía mi propia ducha y mi sanitario y todo. ¿Y la comida? La comida, sí, buena. ¿Qué le daban a uno de comida? ¿Qué le daban en una cárcel en Estados Unidos? Bueno, cuando yo llegué, eso era buenísimo, la verdad. Porque era como... ¿Cuándo llegó a dónde? ¿A la de Washington o a la otra? No, en la de Washington era horrible, esa comida. Pero en la federal es mejor. Cuando yo llegué, allá llevaban la comida, llevaban como una barra de ensalada, ¿verdad? Y ahí llevaban de todo. Toda clase de ensalada.
Pero con el tiempo eso lo fueron quitando, porque las mujeres allá poco les gustan las ensaladas vegetales y no les gusta lo dulce, lo salado, bueno, algo que sepa, ¿verdad? Entonces pienso yo de que miraban que estaban botando muchas ensaladas y todo eso, entonces fueron reduciendo. Ahora último ya no nos daban casi ensalada. Se fue acabando esa gloria de las ensaladas y todo, porque entonces yo me dediqué a comer solo vegetales. Sonia, ¿y en esos más de 15 años de prisión en algún momento se enfermó? No, gracias a Dios, no. ¿Nunca? No. ¿Y el amor? ¿Ah? ¿Y el amor? El amor solamente con Dios. ¿No recibía llamadas de los enamorados, ni del marido, ni de nadie? No. ¿Su hijo? De mi hijo, sí. ¿Lo podía ver? No. ¿Cuánto tiempo lo dejó de ver? Todo el tiempo. ¿Nunca lo vio durante todos esos años? No. ¿Lo dejó de cuántos años? Iba a completar 10. Cuando usted se fue. Sí. ¿Y hoy en día habla con él? Sí. ¿Recuperó esa relación? No, yo tuve muy buena relación con mi hijo por teléfono. Después que me permitieron llamar, muy buena relación. ¿Qué le duele tanto? Pues todo lo que me tocó vivir. Pero fue una decisión suya también de la vida, ¿o no? Sí, claro que es una decisión mía, pero pues es injusto por la injusticia que cometieron conmigo. ¿Pero por qué injusticia si usted se metió a las FARC? Era una guerrilla narcotraficante. No es que la FARC no es una guerrilla narcotraficante. Usted manejaba las finanzas de la coca de una guerrilla. Es que eso es lo que dicen los medios, que es narcotraficante. No, pero usted me acaba de decir en el comienzo de esta entrevista, yo no la estoy juzgando, yo le estoy preguntando, que usted manejaba las finanzas de la coca de las FARC. La coca es un negocio ilícito. Fue una decisión que usted tomó en la vida, ¿no? Pero tenga en cuenta que una cosa es que usted cobre un impuesto y otra cosa que usted agarre la mercancía, la coca, y usted la mande a Estados Unidos o la mande a otro país. Ahí sí, pues bueno, es narcotraficante porque la enviaron. Pero es que solamente se cobraba un impuesto. Pero el impuesto no lo puede cobrar nadie, solo el Estado. Pero la FARC lo cobraba porque era una medida de cómo sustentar a la organización. Claro, pero ilegal. Fines. Sí, me entiende. Pero, lo que le quiero preguntar con esto es si finalmente todo ese dolor que le veo no es el resultado de unas decisiones que usted tomó en la vida. Decide irse a la guerrilla. No, yo de haberme ido a la guerrilla, yo no me arrepiento de haberme ido a la guerrilla porque fue una cosa justa, ¿verdad? Porque se quería una mejor vida y yo quería una mejor vida para mí. Lo que duele es la injusticia que cometen a llevarme allá, haciéndome ese montaje para llevarme y juzgarme allá. Eso es. Y que duré mucho tiempo sin ver a mi hijo. ¿Eso es lo que le duele? Sí, no más. ¿Y cómo fue reencontrarse con su hijo que hoy tiene 25 años, con su mamá que tiene 81 años y aún vive y está en Pitalito? Pues eso fue algo muy bonito, muy emocionante también, el encuentro con ellos y poder estar ahorita con ellos. ¿Ahora está tranquila? Sí. ¿Y usted está libre? ¿En qué condición de justicia está? Usted está en la JEP, ¿no? Sí. Después de que, y digamos, el motivo de esta entrevista fue porque a Sonia hace poco la vincularon con el rearme de las FARC. La acusaron de estar en la foto donde aparece Iván Márquez y donde aparece el Paisa. Sí. Esa no es usted. Ella no soy yo. ¿La confundieron con alguien parecido o qué fue lo que ocurrió? Pues es algo de muy responsable de parte de la Unidad de Investigación y Acusación, de ellos, de que hayan hecho esta falsa acusación, ¿no? Sin primero pues verificar y hacer todos las cotejos morfológicos de mi persona con la persona que aparece en la foto. Porque yo no soy, en mi mente no se ha pasado volver a tomar las armas. Y ellos hacen esto, y no se percataron antes, si es que yo me parecía a la que está en la foto, pues hombre, llamen al abogado o llámenme a mí y digan, mire, están pasando esta situación, pero no hagan esa falsa acusación porque están poniendo en riesgo mi vida y me están empañando la imagen. ¿Qué fue lo que le pasó a Sigifredo López, no? Sí, porque desde que yo salí de la cárcel, yo estoy comprometida con el proceso de paz, como lo dije ahora que día en una entrevista que me hicieron, estoy comprometida con el proceso de paz desde el momento que yo firmé la acreditación que me envió el alto comisionado allá a los Estados Unidos. Cuando yo la firmé era porque yo me estaba haciendo responsable de que iba a cumplir con los acuerdos y iba a honrar el acuerdo. Y eso es lo que yo he venido haciendo desde que salí de la cárcel. ¿Usted qué hace?
¿Usted de qué vive ahora? ¿Qué hace? Bueno, yo lo que estoy haciendo ahorita es trabajando por los presos políticos. Estamos trabajando con Juan Diego Giraldo, mi persona, y otro equipo que se está trabajando porque todavía en las cárceles hay muchos guerrilleros, combatientes que quedaron en las cárceles por diferentes circunstancias. ¿Y de qué vive? Yo vivo de mi bancarización. ¿Tiene sueldo? ¿Tiene su señora. plata por el proceso de paz? Por el proceso de paz. Y Sonia, en los próximos días ya se va a graduar de bachiller y que va a seguir estudiando. ¿Cómo va el tema de su libro? Pues si Dios lo permite, sí, nos graduamos el 29 de noviembre. Nos vamos a graduar no solamente yo, sino más personas. Nos vamos a graduar. De bachiller. De bachiller. Porque en los Estados Unidos no lo pasé. Allá también lo estuve estudiando, pero no lo pasé por la matemática, porque la verdad la matemática pues no me gusta. Pero ¿y cómo no le van a gustar si era la financiera? Pero no me gusta. No me gustan las matemáticas y allá pues todas las operaciones, los números son los mismos, pero las operaciones son muy diferentes a como las enseñan aquí en Colombia. Y eso es muy complicado, eso de álgebra, geometría, todo. Bueno, por ese sentido yo no pasé el bachillerato en Estados Unidos porque yo sí ya lo estuve estudiando y pasé ciencias sociales, lenguaje, estudios sociales, todas esas materias las pasé, pero no me gradué del GED allá por ese sentido. Y ahora sí se va a graduar. Ahora, si Dios lo permite, sí me voy a graduar. Y usted está en la JEP. Yo estoy en la JEP. ¿Qué le está aportando a la JEP? A la JEP, pues, ahorita después de este incidente, yo... De este incidente que por poco la sacan de la JEP. Por poco me sacan por esa falsa acusación. Y pues al mirar eso, entonces yo me vine pues para presentarme voluntariamente ante la DIJÍN, policía de Interpol, para que me hicieran la plena identificación morfológica. Ya me tuvieron tuve de las 10 de la mañana casi hasta las 3 de la tarde. Me hicieron toda la plena identificación con fotos, con huellas, con todo, una entrevista y les entregué toda la documentación en físico, la que yo tengo, de lo que he venido haciendo y de que salí de la cárcel. Y el mes de cuando salió el incidente, ese video donde yo estaba, la permanencia donde estaba, porque yo tengo 2 escoltas, tengo una esquema de seguridad de la ONP, y entonces pues donde nos movemos o donde llegamos, los pueblos donde llegamos, ahí hay que llegar y reportarnos, y cuando nos vamos a ir pues te firmo una planilla de permanencia, entonces yo tengo todo eso, documentación, y entonces por eso la G da también 10 días hábiles para que yo me presente, y yo me presenté el viernes. Perdón, te está sonando el teléfono. Y me presenté el viernes con ellos, con la JEP. ¿Y qué le aporta a usted a la JEP? Bueno, usted sabe que dentro de los acuerdos ahí se crearon unas comisiones, que es la Comisión de la Verdad y que es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y pues que eso es cuando los llamen, ¿no? Pero yo en mi condición y todo eso, por mi propia voluntad, voluntariamente, yo fui a inscribir a la Comisión de la Verdad y yo estoy esperando para que me llamen. Ante eso yo estuve reunida con todo el panel de la Comisión de la Verdad en una entrevista que estuvimos allá. ¿Qué puede aportarle usted a la verdad de este país, de la guerra? ¿Qué sabe que pueda contar? Porque la JEP es un tribunal que busca la verdad. Pues lo que yo le puedo contar es lo que yo viví dentro de las FARC. ¿Qué es qué? Toda mi historia de vida y lo que yo hice. Pero cuando dice que entra al Tribunal de Desaparecidos. Bueno, entonces en la unidad de búsqueda, entonces lo que hay que aportar es si uno sabe de personas que fueron desaparecidas y muertas durante el conflicto por diferentes circunstancias. ¿Y usted sabe? ¿Sabe de Yo personas? no sé, pero puedo hablar con personas que saben y hemos estado averiguando, porque no es solo si uno sabe, sino averiguar con más personas que vivieron en la zona o con los mismos excombatientes, si saben de personas, pues para aportar esa verdad y entonces así poder responder a las víctimas, porque las víctimas necesitan su verdad y ellos lo que quieren es saber dónde están sus seres queridos. Claro. Y si uno sabe, o los muchachos que yo conozco saben, pues esa es la... Entonces ese va a ser su foco, la unidad de desaparecidos. Sí, yo ya estuve con ellos, estuve 4 horas y media con ellas, allá en la unidad de búsqueda. ¿Y qué viene para Sonia en los próximos años? ¿Qué quiere hacer? Bueno, pues esperar a ver qué me depara el futuro. Usted sabe que el futuro está en manos de Dios y lo que sea que Dios determine, eso haré. Para el próximo año estamos inscritas para presentar las pruebas del IFES y dependiendo cuando vaya, pues ahí miramos si es posible entrar a una carrera, a estudiar, y si no, pues
¿Quiere estudiar? ¿Qué quisiera estudiar? Pues está en mi mente de pronto administración comercial o así. Ujú. ¿Y su hijo? Mi hijo en este momento está trabajando. ¿Lo ve? Sí, él está conmigo, él vive conmigo todo ¿Y el su tiempo. corazón? ¿Ah? ¿Y su corazón? Mi corazón está bien. ¿Está enamorada? No, ¿No se volvió a enamorar? hasta el momento no. Pues Sonia, la veo triste, ¿no? Sí, no, porque es que todas estas cosas, usted sabe que y toda la injusticia que cometieron conmigo, pues le da a uno tristeza, ¿verdad? Pero del resto yo no me arrepiento de nada y todo lo que viví en las FARC fue algo muy bonito, fue una hermandad, una camaradería que pues es impresionante, que se vive uno allá, que vive como si fuera hermano. Pues ¿Qué todo tanto eso- la ha acompañado el partido de la FARC? Timochenko, por ejemplo, Sandra Ramírez. Bueno, pues ahorita en este incidente, pues yo me he extrañado de que ellos no hicieron ninguna pronunciación o no sacaron ningún comunicado a esta falsa acusación que me hicieron. La de ¿verdad? ahorita de la JEP. Sí, la ahorita de la JEP. Pero es una pregunta que se la tendrían que hacer a ellos, ¿no? ¿Pero usted se ve con alguno de los miembros del partido? Sí, yo me he mirado con ellos. Yo con Timo me miré cuando yo salí, que me hicieron un recibimiento en la sede del partido. Me miré con él en marzo, el 8 de marzo, la zona veredal de Agua Bonita. Y no lo he vuelto a ver. Con Catatumbo, Con Catatumbo también. Lozada, con... Bueno, con Catatumbo lo miré cuando él fue a visitarme a la cárcel, que él fue. Timo también fue a la cárcel. Fue Timo, fue Mauricio, fue... Pero digo ahorita, en esta época. No, en esta época hace días que no me miro con ellos. Pero sí, yo después de que salí me miré con ellos. Y con Sandra y con varios de ellos. Y de la decisión que toma Romaña, Santrich, El Paisa, ¿eso le afectó, Sonia? ¿O qué pasó para que ellos tomaran esa decisión? Pues a mí no me ha afectado en nada y yo respeto la decisión que ellos tomaron, porque Dios nos ha dado libre albedrío y Él nos ha dicho que aquí está el camino de la vida y de la muerte, el del perdón, el del odio, y yo pues respeto lo que ellos tomaron, pero para yo volver, no. Yo no voy a volver a las armas, yo estoy honrando el proceso, sigo firme en el proceso y ahí me mantengo. ¿Usted alguna vez le pidió perdón a las víctimas de las FARC? Yo cuando salí, que me hizo la entrevista Patricio Uribe, yo ahí a nombre de las FARC y en mi nombre, yo pedí perdón a todas si por yo directa o indirectamente yo les hubiera causado algún daño, yo les pedía perdón. ¿Y todavía piensa lo mismo? Sí, claro. Sonia, gracias por estar en Mesa Blue. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Es Sonia Omaira Rojas Cabrera, o el otro nombre era Nayibe, ¿no? Nayibe Rojas Valderrama. Rojas Valderrama. Ese sí es mi verdadero nombre. Sonia, en Mesa Blue. Feliz noche.